Vamos a hablar con María Eugenia Talerico, impulsora del espacio Potencia, este espacio integrado por el MID y el partido UNIR, que ya tiene confirmadas sus listas para las elecciones del 7 de septiembre. Estamos a poquito menos de 2 meses. Así que le damos la bienvenida a Buenas tardes, Buenos Aires, para charlar un poquito cómo ve las elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Talerico? Acá Damiana César y Darío Fregoli la saludamos. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, lo mismo para nosotros. Bueno, primero, ¿cómo está preparándose este espacio de cara a las elecciones? ¿Sienten que van a ser una buena elección? ¿Sienten que hay mucho para hacer? ¿Cómo ven la política y cómo ven la gente de cara a la política? Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque Potencia es como un espacio nuevo, hay que decirlo. Es buen nombre, le digo, la verdad. Me gusta. Bueno, cuando lo ideamos, me dijeron que tenía que ver con la actitud que le había puesto, porque además tiene un corazón el logo en el medio de la provincia de Buenos Aires, la actitud que le había puesto para este desafío que era enorme y que muchos me decían es imposible, y la verdad que lo logramos. Estamos en más de 70 municipios en la provincia, con las listas seccionales para la legislatura bonaerense en las 8 secciones electorales y bueno, así que Potencia tiene mucho que ver con la actitud que se le puso a este proyecto para hacerlo realidad. Y en momentos donde quizás nos decían, bueno, la polarización es extrema, las reglas de juego no estaban estables porque separaban las elecciones, no se sabían si las juntaban, si teníamos paso, toda esa discusión que se dio en la provincia, y yo seguía de todos modos identificando a personas que se pudieran sumar para entusiasmarlas y a pesar de todo eso, digamos, no me importaban tanto las reglas de juego que las pone la política tradicional, sino poder hacer realidad este espacio que tenemos para la provincia, ¿no? ¿Qué la une y qué la separa de Javier Milei? Bueno, ¿qué me unía? Me unían obviamente las ideas de la libertad, esta sensación de que la Argentina necesita ser liberada en sus fuerzas productivas, en algún respeto que tenían que ver con las ideas liberales, ¿no? De división de poderes, de respeto institucional hacia la libertad de prensa, la libertad de debate, la rendición de cuentas, los mandatos limitados. Eso es la verdadera esencia de las ideas de la libertad. Sí. Y además esta promoción de que él iba a combatir a la casta. Si hay una pelea que los argentinos tenemos que dar para volver a entusiasmarnos es con los políticos que hace muchos años se reciclan en las listas y en los lugares y que como que no se jubilan nunca o no se van a trabajar al sector privado nunca. Incluso se votan esto de las elecciones indefinidas, que estuvimos a punto de que volvieran con esa idea en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y no se van más, y para mí son el símbolo, la muestra más importante del fracaso de los argentinos, del fracaso de la conducción política con un país y una provincia de Buenos Aires que lo tiene todo y que realmente no tenemos nada y la dirigencia política es la responsable. Entonces cuando me decían que iban a combatir a la casta, a mí se me iluminaban los ojos. Claro. Hasta que vi que obviamente la casta se volvió a reorganizar alrededor del gobierno, porque eso es una realidad. Me encanta lo que le escucho decir, porque suena como una utopía, ¿no? Uno piensa que son los famosos molinos de viento también en un punto, porque uno dice, claro, la casta al final siempre se acomoda alrededor del poder, o la casta es el poder, es como ese ser invisible que uno no soporta, pero lo tiene al lado todo el tiempo. Mira, sí, parece imposible porque la verdad que lo que hicimos en Potencia era bastante difícil y hasta que logramos el apoyo del MID y del Partido UNIR y después se sumó también el Partido Demócrata, todos me decían que esos partidos se iban a vender, que no nos iban a permitir competir, que después te ponían un montón de gente que hacía que bueno, que en definitiva la propuesta que queríamos tener no iba a ser posible y sin embargo cuando se sentaban conmigo, me veían muy determinada y además mi diagnóstico de que nos tenemos que dejar de joder con las propuestas hacia la gente, con los mismos de siempre, ellos sienten que hay un mandato de la sociedad para ponerle fin a los mismos de siempre y me respetaron un montón. Entonces yo lo quiero a Félix Lonibro acá y me encantaría que Andrea Pacerini en la cuarta, que es una tambera, sea parte de la propuesta.
hay una organización en Chacabuco que se llama las Fuerzas del Suelo de la provincia de Buenos Aires. José Luis Tedesco, también un productor agropecuario que se sumó. Claro, entonces, está bueno el nombre. Digo, necesito respetar a esta gente que tiene la ilusión de participar, que en general los dejan afuera de la política, y de pronto un autoconvocado de Pergamino, muy agarrido también luchando por los intereses de... O sea, toda gente nueva, ¿no, María Eugenia? Porque en un punto uno se pone a pensar, no hacer una alianza con el PRO y la Libertad Avanza, ¿cómo se combate, digamos, una fuerza tan grande como es el kirchnerismo? Sí, bueno, yo digo que ahí lamentablemente en las listas hay de todo, que era mi primera frustración también, decir qué van a construir con parejas, con el Frente Renovador que formó parte del armado electoral de Javier Milei en el 23 y que siguen muchos de ellos ahí, digamos, ¿qué van a armar? Ni bien asumieron en la legislatura bonaerense en el 23, se le dieron vuelta a 10 legisladores. Y ese rejunte electoral por cuestiones electorales o con este dilema de cuando vos vas a ocupar bancas en los consejos deliberantes y en la legislatura, hablar de la derrota del kirchnerismo, cuando no lo vamos a sacar a Kicillof todavía, simplemente vamos a ocupar bancas, yo les digo, bueno, mis bancas, nuestras bancas de muchos sectores productivos son antikirchneristas, o sea, no vamos a votar ese pasado. Entonces, ahí es donde creo que está la mayor garantía. ¿Qué tipo de personas elegimos para ocupar las bancas? ¿Quién puede creer que yo, como candidata a diputada nacional en octubre, voy a formar parte de algún acuerdo de lo que pueda llegar a votar el kirchnerismo? Entonces me parece que esa nitidez que tenemos que tener en el relato, hablarle a los votantes como adultos, es lo que vamos a tratar desde Potencia, diciéndoles que la provincia de Buenos Aires tiene elecciones legislativas. Entonces cuando van a intentar nacionalizar la elección con que es libertad o kirchnerismo, en las listas de la libertad estamos llenas de peronistas, kirchneristas, personas del Frente Renovador, digo, no jodamos. Hay que empezar a hablarle al electorado como adultos, nos guste o no nos guste. María Eugenia, es interesante lo que propones desde un montón de lugares, sobre todo esto de la gente nueva, una renovación, que tenga una idea, que tenga fuerza. Te quería preguntar por un poco, hablábamos de Milei que te había desencantado, ¿y de Macri qué te desencantó? Macri, yo pertenecía a un gobierno que era el gobierno que nos ilusionó a todos. Yo también pensé que ahí le íbamos a dar vuelta a la historia del kirchnerismo y que íbamos a tener un gobierno que empezaba a poner las órdenes en la Argentina, salíamos al mundo. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad y bueno, no sucedió. O sea, me parece que la cuestión económica terminó de convencer a los votantes de que después votaran a Alberto Fernández y lamentablemente, bueno, se cambió el gobierno y Mauricio Macri no tuvo otra oportunidad. Sí, un poco también mostró, perdón, ¿no? Pero también un poco fue casta, ¿no? También, no sé si oliste que estaba la casta. Yo creo que ahí veníamos de demasiados años de kirchnerismo y no se animaron a acelerar a fondo el cambio radical que por ahí era necesario hacer y que eso se terminó obviamente transformando después en el gradualismo como el principal enemigo de que ese gobierno pudiera hacer realidad muchas de sus promesas. Pero usted que estuvo, digo usted y vos, te estoy tuteando y por otro lado... Sí, no hay problema. Estuviste en la unidad de información financiera en el gobierno de Macri, ¿no? Así es como un lugar muy importante, aparte un lugar donde hay como una lupa sobre un montón de cosas, ¿no? La UIF es un organismo, claro. Lo hicimos grande, sí, hay que decirlo, porque era destrucción total y la UIF Argentina llegó a presidir a todas las UIF del mundo por el estándar con el que empezamos a trabajar. Y muy orgullosa porque nosotros pudimos hacer nuestro trabajo técnico y hacer valer a ese organismo como un organismo de investigación, de inteligencia, donde a la política hubo que enseñarles que ahí no iban a hacer política. Y yo creo que cumplimos un rol muy eficiente en la investigación del lavado de activos proveniente de la corrupción y del narcotráfico, que eran las principales amenazas o canalizadores del dinero, digamos, ilícito en la economía argentina. Y bueno, sí, obviamente fue una tarea que me pareció muy desafiante en un organismo que terminó siendo, de estar destruido totalmente, un organismo modelo, ¿no? Trabajamos muy bien. Sí, yo me encanta el mensaje, me pasa esto con todos los mensajes políticos y con gente que habla muy bien como usted o como vos. Y me pasa como que de repente llego a un punto en el cual digo, ok,
esto con 55 años también y con bastantes años de democracia vividos y con varias votaciones en el lomo. Y siento como que, digo, ¿y es posible que cambie esto? Yo siento como una desilusión muy grande con respecto a todo lo que en su momento puse como expectativa. Y la verdad que me cuesta mucho volver a creer y en confiar. Es como que de repente siento perfumes que me gustan, como este que estoy sintiendo ahora, pero de repente es como que me cuesta, ¿no? Porque siento, no por sus intenciones, sino por lo que hay, esto que hablábamos al principio, de que de repente la casta siempre te abraza y te encuentra atrás de un árbol. Mira, yo siento quizás lo mismo que vos, pero salí a la acción. Yo quedé como una consultora experta internacional, podría haberme distraído, digamos, de un compromiso que siento y que empecé a sentir, sobre todo cuando recorrí la provincia porque fui candidata a senadora a la lista de Patricia. O sea, a mí me llama Ricardo López Murphy a la política y con el acuerdo o el apoyo de Ricardo a la candidatura de Patricia termino en esa lista y empecé a recorrer la provincia de Buenos Aires. Y ahí sentí el fracaso más rotundo de las promesas incumplidas, no solo de los políticos, porque los empresarios a los que nos conocimos en la causa de los cuadernos también forman parte de un establishment argentino que se acomoda con el poder y después, como digo, los hijos se van del país, no ven a sus nietos crecer, les pueden matar en una esquina a sus hijos porque el desborde de corrupción, el desorden institucional trae a los narcos cada vez más cerca en la Argentina y en distintos lugares de nuestro país. Y como que fingen demencia, ¿no? Estos términos así que este gobierno ha instalado muy bien. María Eugenia, perdón, la provincia, ya que estás hablando de la provincia, siempre se le echa la culpa que como la provincia es enorme de Buenos Aires, es por culpa de eso que hay cosas que no se pueden ajustar, desde lo presupuestario, desde los sueldos que ganan dentro de un municipio, que son de 300.000 pesos, desde la inseguridad que es terrible. Hoy hay un hecho en 3 de febrero a las 9 de la noche en plena prácticamente zona residencial y así vemos todos los días, ¿no? Que lugares donde tal vez antes no estaba copado por los delincuentes, aún así dentro de la provincia de Buenos Aires hoy hay cada vez más porque hay menos policías en la calle. Había postas policiales que no se suplen con estos sistemas digitales de apretar un botón y que venga el patrullero inmediatamente. Antes estaba el patrullero dando vueltas, veíamos la luz azul y a los bonaerenses nos daba tranquilidad. ¿Qué tengo para decirte de la provincia? Sí, que la provincia es la provincia más poderosa de la República Argentina y la más degradada porque nadie la defiende hace muchos años. La provincia de Buenos Aires es el 40% de la República Argentina, tiene el 40% de la población y tiene el conurbano más pobre. Y nunca discutió la proporción que tiene que tener para dejar de alimentar con su dinero a feudos como el de Santiago del Estero, el de Formosa, porque aportamos el 40% y nos devuelven el 20%. ¿El 40% del Producto Bruto de la Nación? El producto nuestro, de la provincia de Buenos Aires, es de la provincia de Buenos Aires, le devuelven el 20%. Y hace años se hizo el cálculo de la coparticipación para la provincia y nadie la defendió jamás, todos así como sujetos de la prebenda que venga del gobierno nacional. Es un país europeo la provincia de Buenos Aires y me hablan de dividirla y yo sufro porque si bien obviamente las características del conurbano no son las del interior productivo, el interior productivo de la provincia de Buenos Aires tiene el 80% de las pymes, es la que mayor trabajo formal genera y el 80% de las exportaciones del agro. ¿Y cómo podemos tener esa provincia en estas condiciones? Es que tenés 18 ministerios, institutos, empresas provinciales copadas por los militantes y gente que no sabes para qué sirve. Tenés un gasto público fenomenal que aplasta a la provincia de Buenos Aires porque está mal administrada y roban mucho. Claro, nadie supo gobernarla hasta ahora, ¿eh? Nadie lo supo. Yo comparto con vos muchos años de fracaso, pero porque no defienden a la provincia. La capital de La Plata, que es divina, está casi conurbanizada, es la capital de la provincia más importante. Y no hay como un orgullo de ser platense, bonaerense. Tal cual. Le han quitado la identidad a la provincia hace muchos años. Y comparto, lo que hablas de la policía bonaerense, es un ministerio de seguridad organizado para robar. Hay intendentes en componenda con los narcos en la provincia de Buenos Aires y una distribución territorial de cómo se reparten la plata. Yo he ido a lugares donde a las 7 de la tarde te tenés que encerrar, no hay policías, hay zonas liberadas,
hay zonas liberadas. Entonces yo no quiero tiros y matar a los delincuentes. Yo quiero que haya policías en los que podamos confiar a la vuelta de la casa nuestra y que no tengas que estar, viste, con el agua hasta el cuello porque tu hija tiene que ir a un colectivo y no sabes lo que le puede pasar. Bueno, la desidia en el Ministerio de Seguridad de la provincia es una vergüenza y la responsabilidad la tiene un señor que se está reivindicando por ahí con una causita que le archivaron en Comodoro Pi, que se llama Sergio Berni, un enriquecido que me digan cómo, con su mujer diputada nacional, la causa está archivada, una investigación de Jorge Lanata, denuncia de Mónica Frade. Ajá. Entonces todo está así, todo está así. La verdad que lo que plantea o planteás, voy a hacer lo mismo que mi compañero, es maravilloso si realmente estás viendo los focos infecciosos de lo que es la provincia de Buenos Aires, algo que se le escapó de las manos prácticamente a la mayoría hasta ahora. Así que te deseo lo mejor. Denuncié a los jueces de Chocolate Rigó en plena campaña. Sí. Bueno, hay que hacerlo. Ahí el acuerdo es de todos. Entonces, si nosotros seguimos con la lógica que los mismos políticos que nos trajeron hasta acá son los que tienen que estar de nuevo en la boleta, porque hay uno de los sectores con los que estuve hablando, que es un sector como si se quiere más del medio, le dije, no, pero ustedes no me representan tampoco. Manden gente nueva, díganme quiénes son sus sucesores, dejen los lugares, dejen los cargos públicos para gente nueva, y no lo entienden. Entonces, yo no sé cómo nos va a ir, pero le vamos a poner una fuerza y un corazón a Potencia que espero que en los distintos lugares donde nosotros tenemos propuestas logremos resultados para poder ir de a poquito metiéndonos en la vida política de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir de cerca realmente, María Eugenia. Me interesa como bonaerense en mi caso. A Damiana como bonaerense le interesó la propuesta, así que vamos a estar siguiéndote. Me gusta esto de no querer todo así a los ponchazos, ir despacio, ir viendo cómo es. Espero que no aparezca ningún nombre como suele pasar, ¿no? Porque viste que están siempre los que saltan de barco en barco. Ahí tenemos millones de casos, ¿no? Y cercanos a vos también alguna vez. Que saltan de un barco a otro cuando el agua sube. Seguro. Yo me he ocupado bastante de las listas. Al final hubo alguna organización, digamos, algo se me puede haber filtrado, pero te puedo asegurar que donde estuve alerta y donde miré, la propuesta es espectacular. Las listas seccionales, que son quienes pueden tener chances de entrar, son muy buenas. En las principales ciudades tenemos propuestas muy buenas. ¿Sabés? ¿Te puedo decir algo, María Eugenia? Un ciudadano que vos lo debes saber. El gran problema son las alianzas. Bueno, es que donde no quise estar. Por eso, pero ese es el gran problema de la política, las alianzas. Y otra cosa que me pasó cuando la recorrida de la construcción era que me preguntaban, ¿pero vos no vas a hacer la tuya? Onda, nos organizamos todos, decimos que está en Potencia, te pones en competencia y te llaman y te dicen, che, te damos el número 1 en la lista, hay 2 lugares más si querés, y nos dejás a todos. Bueno, no es el camino que elegí, y vamos a ver si lo logamos. Ojalá, María Eugenia, la verdad, nos pasaste el primer filtro. Bueno, revisen las listas que están que están muy bien. Un beso grande, María Eugenia. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias. Igualmente. María Eugenia Talerico lanza Potencia con listas propias en Buenos Aires, y vamos a ver cómo le va. La verdad que la propuesta es interesante.